Y arrancamos con nuestra segunda clase de este día y pues bueno, ya seguimos con el tema de la literatura, seguimos con el tema del arte, seguimos con el tema de la lectura, de la escritura, de la comprensión y lo que yo les recomiendo es que las personas que han estado en la primera clase anoten, agarren sus apuntes y comiencen a ver qué técnicas, qué métodos, las cosas que les ha enseñado el anterior profesor para adentrarse en los autores y en el tema literario que nos va a competir en este momento, que nos vamos a meter en este momento. Estamos acá con Adriana, que es una profesora que no solo es una joven entusiasta de la literatura, sino que también está acá para enseñarnos su conocimiento, para enseñarnos, para darnos su tiempo. Y pues bueno, estamos acá preparados, alisten todos sus bolígrafos, alisten sus cuadernos, que vamos a comenzar con la segunda clase de hoy día. ¿Cómo estás, Adriana? Hola José, mucho gusto poder saludarte y saludar a todos los que están siguiendo la transmisión en vivo. Es un placer Muchas saludarte. gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, por estar acá, por darnos tu tiempo, tu conocimiento, tu espacio y sobre todo por hablar del tema que vamos a tocar hoy día, que es para mí, ya te lo decía tras bambalinas, uno de los temas más interesantes que vamos a tocar en toda el general de las clases. Y pues bueno, cuéntanos, Adriana, ¿de qué va la clase de hoy día? Muy bien. Voy a hacer hecho un resumen muy general acerca de todo lo que es la literatura latina, sobre todo acerca de los textos y los autores más representativos que han venido a causar un impacto dentro de lo que es la literatura universal. Entonces vamos a hacer un paneo muy general para que sea entendible al 100% de una forma muy sencilla. Excelente. Sin más que decir, como ya les decía, bueno, como ya les decía antes, en realidad, la anterior clase nos ha dado métodos para aprender a leer, para aprender a meternos al tema de la literatura, al tema de la creación ficcional. Y pues bueno, es hora de agarrar todos esos tips, pautas que nos ha enseñado el anterior profesor para adentrarnos en las obras literarias que vamos a aprender de la voz de Adriana hoy día. Así que comenzamos con la clase de hoy. Adriana, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, José. Bien, vamos a empezar entonces. Perfecto. Hoy vamos a aprender o vamos a tocar el tema de Virgilio y otros escritores latinos maravillosos. Y para poder empezar con este tema debemos partir con una pregunta muy esencial, que es, ¿qué entendemos por literatura latina? Debemos partir, debemos partir desde esta idea porque debemos entender de que la literatura latina son todos aquellos textos y todas aquellas obras escritas en latín dentro de lo que es la época de la antigua Roma. Siguiente diapositiva, José, por favor. Muy bien. Y para ello nos vamos a adentrar en un contexto tanto histórico y social, debido a que Roma, de que el pueblo romano surgió en base a su ciudad más importante, que es, eh, que es exactamente Roma, y que gracias a ello fueron una civilización bastante adelantada a su época, cultivando las artes, la ciencia, la medicina, la arquitectura, el derecho y sobre todo y por ende la literatura. Entonces, todo este periodo que conocemos abarca desde el siglo III desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, y todo este periodo se lo conoce como la época dorada o la época clásica de Roma. Es aquí donde surgieron todas estas batallas épicas, donde conquistaron los romanos territorios, expandieron su territorio sobre todo, entonces es como el auge de toda esta civilización romana. Son 22 siglos de civilización que prácticamente fueron el germen de lo que conocemos actualmente como las características principales de lo que es Occidente. También tenemos el legado del latín, que es una lengua que posteriormente se derivarían lo que hoy conocemos o la que casi conocemos como las lenguas que hablamos actualmente. Entonces, hacer unas características puntuales y esenciales acerca de lo que es la literatura latina en sí son bastante complejas o bastante amplias, puesto de que se encuentran dilatadas en el tiempo. Debemos recordar de que dentro de la época media se seguían componiendo
y una vez terminada la civilización romana como tal, se seguían componiendo obras en latín, y ya muy entrado también dentro de lo que es el Renacimiento, se seguían componiendo obras en latín. Entonces, es por esta misma razón de que es muy, muy complejo eh, el poder dar puntuaciones exactas de lo que eran las características esenciales de la literatura latina. Pero vamos a abordar un periodo muy, muy importante y el más principal, y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Roma? O cuando pensamos en Roma, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, tenemos una estudiante, Daniela. Daniela, si puedes conectar tu cámara y participar con nosotros o desactivar tu audio. Y pues bueno, ahí está la pregunta de Adriana, que es, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablan de Roma? Y a las personas que nos están escribiendo también, pues pueden responder, pueden seguir participando. No es necesario que estén acá dentro, sino que pueden estar desde los comentarios. Así que, bueno, respondan. ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen Roma? Roma, Roma, Roma. Buenas Daniela, ¿nos tardes. escuchas? Sí, buenas Hola, tardes. Daniela, ¿cómo Quisiera estás? saber si me pueden ver. Quisiera saber eso. Creo que está mal mi cámara. Sí, sí, no te podemos ver. Sí, no, todo está oscuro. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Bueno, Daniela está ultimando sus detalles técnicos, pero ya se va a conectar. Vamos, Daniela, vamos, tú puedes. Y a ver, personalmente a mí lo que se me viene a la mente cuando me hablan de Roma es época clásica, antigüedad, imperio y sobre todo creo cultura occidental. Exacto, exacto, José. Y también, ajá, exacto. Y también tenemos en la cabeza como Julio César, eh, el Coliseo de Roma, incluso la película de Gladiador se nos viene a la mente cuando hablamos de Roma, ¿cierto? Uh-huh. Es muy Entonces, no es cierto. casualidad que todos esos referentes culturales acerca de Roma sean justamente de esta época, de la época clásica de Roma, que es denominada la época dorada. Y es aquí donde va a surgir los autores más influyentes y más representativos, y sobre todo los textos más representativos de lo que se conoce hoy en día dentro de la literatura latina y posteriormente dentro de lo que es la literatura universal, y se encuentran impercederas en el tiempo hasta la actualidad. Es justamente esta época y la época que vamos a abordar esta tarde. Entonces, dentro de lo que es la época dorada, se generan tres géneros narrativos importantes, que son la poesía, la prosa y la historia. Pero solamente vamos a abordar la poesía porque son justamente los cuatro autores más representativos de ese tipo de literatura. Excelente. Bien. ¿Pasamos página? No, está bien, José. Excelente. Dentro de lo que es la poesía, está la poesía lírica, la poesía didáctica y la poesía épica. La poesía lírica son poesía fundamentalmente arraigada dentro del sentimiento del autor. Relataba poesía muy profunda, relataba poesía muy íntima, muy personal acerca del autor. Hablaba del amor, del romanticismo, de la exaltación de la belleza, del arte. Y es aquí también donde conocemos lo que son las odas, ¿no? Las odas que eran exaltación del arte, exaltación de la belleza y todos los sentimientos de esa época de parte de los autores. La poesía lírica nació en Grecia, pero se cultivó muchísimo en Roma sobre todo. Y sus mayores exponentes son Catulo y Horacio. Ellos realizaban poesía lírica, pero no para ser cantadas como lo hacían en Grecia, porque en Grecia se cantaba ese tipo de poesía a través de cánticos y acompañados de la lira. De ahí que nace la poesía lírica. En tanto, en Roma eran poesías hechas para que los autores lo pudieran recitar o lo pudieran leer. Después de ello tenemos la poesía didáctica, que era una herramienta de utilidad social para que las personas pudieran entender
acciones básicas de la sociedad, como ser el cultivo, la agricultura, las navegaciones, y todo este tipo de cuestiones sociales que lo transcribían en poesía, y no por ello también carecían de belleza estética, sino que era algo muy innovador para la época y era algo muy vanguardista. Después de eso tenemos a la poesía épica. La poesía épica, recordemos de que Grecia tenía su mayor influyente, que era Homero. Homero con la Ilíada y la Odisea es poesía épica en todo su esplendor. Entonces Roma tenía sus influyentes también dentro de ese tipo de poesía y eran bastante influenciados por la literatura griega. Eso también es un dato que quiero aportar, puesto de que los romanos y todos los escritores romanos, en casi la mayoría, bebían de la literatura griega en todo su esplendor, puesto de que había una inclusión de culturas, tanto griega y tanto romana. Entonces, la mayor parte de los textos escritos en latín eran influenciados por toda esta literatura griega. Entonces, dentro de la épica, se contaban batallas, se contaban batallas hechas dentro de lo que es Roma, los asedios, las fortalezas, narraban estos hechos ficticios combinados un poco con mitología o combinados también con hazañas de parte de los héroes. Entonces esto era justamente la poesía épica. Y también estaba dividida en 3 fases, que dentro de la poesía épica estaba la fase de la imitación, la fase del florecimiento y la fase de la decadencia. Y dentro de la fase de la imitación estaba tal cual la imitación de parte de los griegos, donde contaban sus historias acerca de la creación de Roma de una manera asombrosa, ¿no? Ellos lo hacían así. Dentro de la fase del florecimiento, aquí está su mayor exponente y en todo su esplendor está sobre todo la Eneida de Virgilio, donde contaban la historia de Roma de una manera muy, muy diferente a lo que conocemos comúnmente. Y dentro de lo que es la fase de la decadencia, se escribían ya menos obras literarias, porque ya Roma estaba entrando en una decadencia, ya su civilización estaba en caída, y es justamente aquí donde se escriben menos obras, y ya no contaban historias fantásticas como las anteriores, sino que ya eran historias de la creación de Roma, pero un poco más realistas, basadas en hechos históricos y sobre todo en el asedio a ciudades, la caída de Pompeya, y todos estos hechos históricos contados de una manera muy, muy realista, que era muy diferente a las anteriores. Siguiente diapositiva, José, por favor. Bueno, Daniela ya acaba de solucionar el problema técnico. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Te interesa mucho el tema de Virgilio y la literatura latina? Así es, ya ahora pude solucionar el problema y estoy muy emocionada por aprender muchas cosas más acerca de este tema que es tan interesante. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar y pues ya pueden interactuar con la profesora. Bueno, también tenemos muchos comentarios acá que, bueno, están respondiendo en realidad a la pregunta que estaba haciendo la profesora Adriana en su momento, que decía que se les viene a la mente cuando hablamos de Roma, y pues dice, un imperio que se organizó, hizo grandes obras que aún ahora están en pie. Hay otra palabra que dice, para mí Roma es destrucción. Y pues, bueno, existen varias visiones al respecto, ¿verdad? Entonces, seguimos con la clase. Perfecto. Entonces, dentro de todo este contexto que ya nos habíamos puesto y habíamos dicho que vamos solamente a abordar la época dorada de Roma, salen 4 escritores más, los cuatro escritores más influyentes y representativos, siendo Catulo, Ovidio, Horacio y Virgilio. Vamos a empezar con Catulo, que nació en el 85 a.C. en Verona, que actualmente se encuentra en Italia, sí, es la ciudad de Romeo y Julieta, pero que posteriormente William Shakespeare escribiría muchísimos, muchísimos años después. Entonces, Catulo nació en el seno de una familia muy influyente y muy acomodada. De hecho, su padre era amigo de Julio César, y es por esa razón, y años más tarde,
él iría a estudiar a Roma lo que era retórica. Se introdujo dentro de los primeros círculos literarios y es ahí donde empieza a desarrollar su literatura, su poesía, influenciado enormemente por lo que es la poesía lírica de Grecia. Después tenemos a Ovidio. Ovidio también nació en una familia económicamente muy acomodada, lo que le permitió también acudir a Roma a poder estudiar retórica, pero principalmente para dedicarse al área del derecho. Estudió junto con su hermano, pero su padre como que le censuró un poco el que él pudiera inclinarse hacia las artes literarias, y esa es la razón por la que él en un principio como que intentó dedicarse netamente a lo que es el derecho, pero sus inclinaciones literarias eran mucho más grandes. Años después su padre y su hermano morirían y Ovidio heredaría todo el dinero, razón por la cual él se dedicaría al 100% a lo que era la literatura. Entonces, él, años después de poder escribir sin ningún tipo de censura por parte de su padre, él tuvo problemas con el emperador Augusto en ese entonces y lo exiliaron a la ciudad de Tomis, que actualmente es Rumania, y ahí es donde escribiría una de sus últimas obras, Tristezas, que es un libro escrito de forma epistolar muy desgarradora, pero que más adelante ya lo vamos a abordar. Luego tenemos a Horacio. Horacio nació en el año 65 antes de Cristo, y él era hijo de un esclavo, pero su padre ya era liberado cuando él nació. Entonces su padre hizo todo lo posible para que él pudiera acceder a una educación. Es de esa forma de que él fue a estudiar retórica y gramática a Roma, y es ahí donde desarrollaría y ganaría el respeto y sobre todo la admiración como poeta por parte de muchas personas dentro de los círculos literarios. Es ahí donde conoce a Cayo Mecenas que era un hombre muy adinerado y que posteriormente él financiaría casi todas las obras literarias de Horacio. Él prácticamente desarrolló la poesía lírica de una manera extraordinaria. Después tenemos, y finalmente, a Virgilio. Virgilio es el mayor exponente por excelencia de toda esta época dorada de Roma, y él prácticamente también nació dentro de una familia muy humilde, pero él se esforzó muchísimo para ir a estudiar poesía y retórica a la ciudad de Roma. Él es prácticamente el creador de la Eneida, uno de los textos de poesía épica por excelencia, donde escribiría a la edad de 40 años y le tomaría 11 años el poder escribir esta obra literaria, y que cambiaría totalmente lo que eran las ideas iniciales y comúnmente conocidas como era la fundación de Roma. Entonces, también escribió las bucólicas y las geórgicas, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos estudiantes nuevos que se han unido acá. Está Alexia, está Fabiana. ¿Cómo están? Si pueden activar su cámara y que podamos acá tener una conversación más directa, pues genial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe Adri. Claro, José. Bueno, estamos viendo de que, bueno, Roma viene después de Grecia, pero Grecia deja prácticamente una influencia grande en toda la cultura romana, ¿verdad? ¿En cuántos de estos escritores tienen influencia directa de algún autor, algún escritor griego? En casi todos, bueno, de los autores que hemos hablado ahorita, en todos en realidad, incluyendo Virgilio, porque bebían muchísimo de lo que era la literatura griega, sobre todo el arte, el teatro, eran muy influenciados. La mayor parte de los escritores latinos tenían una inspiración enorme por parte de los griegos. Muchas gracias. Bueno, nadie más tiene ninguna duda, ¿no? Ninguna de los estudiantes tampoco. Nada de nada. Por el momento no. Excelente, por el momento no. Continuemos, pues. Bien, dentro de los textos
más representativos, y sobre todo aquí estamos viendo de Ovidio. Debemos tomar en cuenta que Ovidio tenía 3 fases en cuanto a la escritura: en su época de juventud, en su época de madurez y en su época de destierro. Dentro de su época de juventud se resalta el arte de amar, que era una poesía didáctica que prácticamente tenía técnicas o escritura acerca de cómo, técnicas de enamoramiento, ¿no? En su momento fue muy escandaloso la publicación de esta obra literaria, pero ya que en la Edad Media sobre todo fue muy leída y muy popular. Entonces, dentro de toda esta época, el arte de amar fue, incluso dentro del Renacimiento, fue una obra muy popular. Posterior a ello tenemos la Metamorfosis, que es una de las obras más representativas, sobre todo de Ovidio, la Metamorfosis de Ovidio, que eran toda esta compilación de relatos, de mitos y de leyendas que contaba la creación del mundo hasta la deidificación de Julio César, ¿no? De aquí se puede extraer el mito del Narciso, que es una historia muy, muy popular y muy conocida dentro de lo que es la literatura. Entonces, la Metamorfosis de Ovidio es una obra maestra increíblemente fascinante, porque relataba y combinaba hechos históricos combinados con lo que es la mitología en general. Después de ello tenemos las tristezas. Habíamos mencionado de que Ovidio fue desterrado a Tomis, y esta obra literaria es prácticamente una clemencia que le hace Ovidio al emperador Augusto para que pudiera permitirle el regreso a su ciudad natal. Es una obra literaria muy desgarradora, porque le pide clemencia, le pide perdón, incluso le habla a sus familiares y a sus amigos porque él estaba solo en lo que es en Tomis, ¿no? Entonces creo que es una de las obras más desgarradoras y sobre todo más personales de Ovidio, y es increíblemente muy desgarradora, como lo había dicho anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. O si tienen algunas dudas, no sé si pueden preguntar. ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna duda? Por el momento, a ver, Daniela, ¿cuál de estos 3 libros te animarías a leer tú? El de la Metamorfosis parece muy interesante, ¿no? Para leer. Así que ese yo me animaría. Genial. Fabiana, ¿nos escuchas, Fabiana? ¿Cuál de estos 3 Sí, libros quisieras leer de Ovidio? probablemente también el de Metamorfosis de Ovidio, porque me pareció muy interesante, me llama bastante la atención y yo creo que puede llegar a enganchar bastante conmigo. Sí, tomar en cuenta también de que la Metamorfosis de Ovidio es un dato que se me pasó de la mano, pero es un libro que consta de 15 cantos, es un libro muy, muy extenso, pero no por ello menos fascinante. Es una exaltación de lo que es la mitología y lo que es la creación de Roma. Es muy, muy fascinante. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera algo? Hola, hola, ¿se me escucha? No se escucha nada, ¿verdad? No, sí, sí se escucha. Alexia. Muy bien. Entonces, No, siguiente no sé. diapositiva, José, Claro que sí. por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los 2 textos más importantes de Horacio, y uno es la Oda a Leuconoé. Esta oda es una exaltación del amor hacia Leuconoé, y aquí es donde se desarrolla el concepto básico que comúnmente hoy lo conocemos como el carpe diem. Todos hemos escuchado hablar acerca de esta frase, que es como literalmente se traduce al vive el momento, o vive el instante, o vive el día, ¿no? Entonces es justamente Horacio quien desarrolla este concepto básico, que es muy, muy popular. Esta es una oda muy, muy emotiva que le hace a Leuconoé. Es increíblemente asombrosa también.
Después tenemos los epodos que eran, básicamente son 17 poesías que generalmente son de sátira, en los que hablaba de la vivencia común, de los vicios y de la vida común de las personas de esa época. Esos son los dos textos más representativos de Horacio. Siguiente diapositiva. José, por favor. Y bien, ya vamos a finalizar y esos son los últimos tres y es justamente, he querido dejar el final para el mejor, para Virgilio. Y tenemos a la Eneida, tenemos a las bucólicas y tenemos a las geórgicas. Dentro de lo que es la Eneida es uno de los textos, ya lo había dicho antes, es uno de los textos más representativos, más influyentes, que ha causado un impacto dentro de lo que es la literatura latina y dentro de lo que es la literatura universal por excelencia. Es una epopeya épica contada de una manera magistral, la creación de Roma. Entonces, ¿qué es lo que hace Virgilio? ¿Qué es lo que cuenta en la Eneida? En la Eneida cuenta la creación de Roma a partir de Eneas. Él decía de que Eneas, que era un príncipe troyano, que pudo huir de la guerra de Troya junto a su hijo Ascanio, llegó a orillas del río Lacio, y es ahí donde él fundaría Roma. Y que los romanos descendían del príncipe Eneas. Entonces, tenía toda esa magia totalmente mitológica, y decían de que los romanos descendían del príncipe troyano Eneas. Entonces, combina todo esto, y también tiene su influencia en la Odisea y en la Ilíada de Homero, y toma la primera parte de la Ilíada y hace su segunda parte como su versión romana, ¿no? Entonces, es justamente esto lo que fascinó al emperador Augusto. Cuando Virgilio estaba en su lecho de muerte, le pide al emperador Augusto de que destruyese la Eneida. No quería que nadie la leyese, pero Augusto quedó tan encantado por esta glorificación de Roma, por esta mitología, por esta historia tan fascinante, que obviamente no lo ha destruido, y actualmente contamos con lo que es esta obra literaria. Entonces, también podemos percibir de que mezcla de una manera magistral lo que es la cultura griega y la cultura romana. Entonces, hace su propia versión y es fascinante. Entonces, a la gente de esa época, a los lectores de esa época, les fascinó tanto esta historia que no tenían otra acepción de la creación de Roma que esa, ¿no? Entonces, obviamente los historiadores discrepan acerca de la fundación de Roma y decían, no, o sea, esto es totalmente ficticio, pero en su momento fue una de los conceptos más tomados y más representativos de lo que era la fundación de Roma. Es por eso que es fascinante, incluso hasta el día de hoy. Y luego tenemos a las bucólicas. Las bucólicas, que son textos o son poesías, esas poesías bucólicas, personales, muy, muy subjetivas, también de parte de lo que es Virgilio. Y después tenemos a las geórgicas que también contaban como poesías basadas en las labores cotidianas, como las labores de campo, las labores pastoriles, todo eso traducido en una poesía. Entonces, era algo también muy, muy innovador y muy característico de lo que era la poesía didáctica. Y pues con eso terminamos, pero si tienen algo más, una pregunta o alguna duda o algo que quisieran que pueda desarrollar un poquito más, lo pueden hacer. A ver. Perdón. Es algo mucho más profundo. A ver, si pudiera preguntar, a ver, entre las bucólicas y las geórgicas, ¿cuál recomendarías a un niño de 10 años para leer? ¿Cuál crees que le llamaría más la atención? Las geórgicas. Las geórgicas son más para un tipo de lectura más general, a diferencia de las bucólicas, porque son poesías un poco más románticas, más amorosas, ¿no? A diferencia de las bucólicas, que son un poco más generales. Creo que las geórgicas las recomendaría para un niño.
Gracias por la respuesta. Excelente pregunta, Fabiana. ¿Alguien más tiene alguna duda? Daniela, Yo Alexia, tenía claro que que sí. venía más o menos relacionada con la anterior. ¿Qué tipo de libro que aún se conserva en la actualidad, que son los aquí mencionados, nos recomendarían para nosotros los niños? ¿Cuál de ellos que usted mencionó? Recomendaría también la Eneida. La Eneida la recomendaría enormemente por su impacto literario y por la manera, por su narrativa que tuvo Virgilio a la hora de escribir este texto literario, porque es asombroso. Entonces creo que la recomendaría al 100% y es magistralmente, está magistralmente escrito. Entonces creo que fascina. El simple hecho de leer, incluso dentro del primer canto, porque es también un libro una obra literaria un poco extensa, te atrapa desde el primer momento y no la paras hasta el final. Creo que la recomendaría esa, la Eneida. Ok, muchas gracias por responderme. Bueno, en las redes sociales también tenemos una pregunta que me parece muy interesante. Alguien me estaba diciendo una epopeya épica con signos de interrogación. ¿Qué es una epopeya épica? Es como es una historia contada de una manera distinta a lo que, por ejemplo, como te decía, Roma fue fundada por Remo y Rómulo, ¿cierto? Pero Virgilio toma otra acepción, toma otro concepto, otra fuente para poder escribir esta fundación de lo que era Roma. Entonces es como esta poesía épica tomada de Homero también, ¿no? Sí, entiendo. Creo que sí. Además, creo que la mejor forma también de comparar, creo, una poesía épica es con una novela, ¿no es cierto? Que es eso donde se exalta al ser humano y se exalta las tradiciones, ¿verdad? Así es. Para las personas también que estén muy interesadas en lo que nos ha enseñado hoy día la profesora Adriana, bueno, pues en alguna librería, justo estábamos hablando de eso con Adriana, existen esta colección de libros que se llama la Biblioteca Clásica Gredos, que son los que se encargan de publicar en nuevas ediciones libros de Ovidio, libros de Virgilio, textos, por ejemplo, aquí está Tristes, que nos ha hablado hoy día, que nos ha señalado Adriana, este es de la Biblioteca Gredos, y pues en una librería pueden ir y conseguirlas, son buenísimas, son económicas, y pues sigan investigando, sigan adentrándose más, ¿no? Exacto. O sea, hemos tomado conceptos muy, muy básicos y muy generales porque es muy amplio. Son textos, autores muy complejos. La época romana está dividida en la preclásica, en la clásica, en la época argentea, en la época postclásica, y son muchos textos, géneros narrativos, muchos autores. Entonces, hemos tomado lo más básico, lo más esencial para que se pudiera entender, ¿no? Exacto. Alexia, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Alexia, ¿nos escuchas? ¿Se escucha bien? Abel Rivera nos pregunta en las redes sociales, ¿por qué se llaman la Ilíada y la Odisea? Bueno, eso ya también sale de la literatura latina, eso en realidad es griego, ¿verdad? Sí, bueno, la Ilíada porque cuenta la historia de toda esa guerra de Troya eh, que hicieron, ¿no? Los troyanos y esas batallas épicas contadas de una manera muy épica, porque Homero era el máximo exponente de la literatura griega y sobre todo de la poesía épica, mientras que la Odisea contaba eh, todas estas cosas difíciles que tuvo que pasar Odiseo, por eso la Odisea, ¿no? Porque era todas esas dificultades que le impuso Poseidón para volver a Ítaca, entonces por eso el nombre de Odisea, ¿no? La Odisea, porque le fue tan difícil el poder volver a Ítaca, a Ulises, y de ahí que deriva el nombre de cuando hablamos con expresiones como, ay, he pasado por una odisea el poder llegar acá, ¿no? Entonces creo que es ahí por eso el nombre de esta obra literaria.
Ahí tienes la respuesta, Mael. Muchas gracias por la respuesta, profe Adriana. Y bueno, aún tenemos tiempo, aún tenemos espacio. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que las P-clases, las profesoras, los profesores que están participando lo hacen de forma gratuita. Es un proyecto gratuito de Pica. Por ahí leí a alguien que comentaba, que preguntaba, ¿qué es Pica? Bueno, pues Pica es, luego podemos en unos minutos responder eso. Por el momento estamos en este tema de Virgilio y otros escritores, la poesía latina. Si a alguien más le interesa el tema de la literatura clásica, de la literatura de la edad antigua, pues pueden, claro, ahorita mismo preguntar lo que quieran. Es el momento porque acá nuestra profe está para responder sus preguntas. ¿Nadie más? Daniela, Alexia, Fabiana, ¿cómo les ha parecido la clase? La verdad es que yo he aprendido muchas cosas que no sabía, ¿no? Por ejemplo, de la Odisea, su nombre. Ya me voy a animar a leer esa obra. Muy linda la clase y muchas gracias a Pica y a la profe por habernos integrado a hacer esta clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias por tu participación, tu interés, todo. Vamos, Alexia, ¿qué te pareció la clase? Creo que Alicia está teniendo problemas con la conexión. Bueno, hoy día, la verdad, la conexión ha estado fatal. Yo igual he tenido serios problemas desde la mañana. Alexia, ¿nos escuchas bien? Alexia, no se te escucha. Bueno, mientras Alexia arregla su micrófono, podemos ir con Fabiana. Fabiana, ¿qué te pareció la clase? La clase me ha parecido bastante enriquecedora. Opino que leer este tipo de escrituras es bastante enriquecedor, es bastante entretenido, ayuda bastante a que se desarrolle la creatividad que uno tiene. Sinceramente, yo ya he leído todos estos libros, son una maravilla, te ayudan a viajar a lugares donde uno no se imagina que podría estar. Y bueno, cabe recalcar que estos libros los sugieren bastante en los colegios y opino que mediante la cuarentena por la que estamos pasando deberíamos fomentar más ese tipo de lecturas para poder hacer volar nuestra imaginación. Así que muchas gracias a la profe Adriana por brindar este curso para que muchas personas más puedan unirse a este mundo de la lectura clásica, a la lectura griega. Genial. Muy, muy lindo tu comentario. Muchas gracias, Fabiana, por participar. Muchas gracias por estar acá, por dar tu tiempo, por dar tu opinión, tus preguntas. Alexia, ¿lograste solucionar el micrófono? Nada de nada. Vamos a tratar de buscar alguna opción para ayudar a Alexia. A ver, ¿qué está pasando acá? Este tema de la tecnología también a veces es como se dice a veces, ¿no es cierto? Nunca, pero nunca hagas que tu impresora o tu computadora se entere que tienes una tarea atrasada porque se muere, no te va a ayudar, ¿no? Va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Hay una pregunta en las redes sociales de Martín Pérez y dice, ¿por qué quisiera destruir la obra de la Eneida? Ah, sí. Bueno, Virgilio, como lo había dicho, Virgilio le tomó 11 años poder escribirla, pero él lo escribió solamente para él, de una manera muy personal, como me voy a inventar cómo fue o cómo se creó la Roma, así que lo voy a escribir solo para mí. En su lecho de muerte le pidió a Augusto y le dijo, no, tienes que destruir esta obra literaria, no me encuentro con fuerzas para poderlo hacer yo mismo, pero quiero que lo hagas, no quiero que nadie pueda leer la Eneida. Augusto lo leyó y dijo, no, esta obra no puede destruirse, no la puedo destruir, no me puedo deshacer de él, porque era una exaltación y una glorificación de Roma en todo el sentido de la palabra. Le encantó tanto que después de su muerte lo publicó y todos quedaron maravillados, encantados sobre todo. Ahí está la respuesta, esperamos que haya logrado satisfacer tu pregunta, Martín. A ver, aquí dice, a ver, siguen comentando, están hablando mucho también, este tema de hablar de la épica, de la epopeya,
y hablar de la literatura latina también te lleva mucho a hablar de temas de la literatura griega, ¿verdad? Y bueno, pues hay Exacto, muchos que están preguntando, están más metidos en el tema de la Ilíada, la Odisea, y pues claro, en realidad la Eneida es parte de esta épica tan importante que se va a formar después. Por ejemplo, se dice también que El Señor de los Anillos es un intento de épica y de formación de tradiciones y de origen de Inglaterra, del Reino Unido, ¿no es cierto? exacto, exacto. Tienes toda la razón, José. A ver. ¿Existen más autores aparte de Virgilio, aparte de Ovidio, que te hayan gustado, Adriana? Está Tibio Livio, está también, bueno, Julio César, que obviamente es más en el ámbito jurídico, pero Tito Livio creo que es uno también que está dentro de mis autores favoritos de la literatura latina. Es una pena no poderlo incluir porque es prácticamente más de literatura histórica, pero bueno, creo que Virgilio, me quedo con Virgilio dentro de toda de esta gama de escritores. Virgilio, además que creo que es el más importante y el que más influencia va a tener en el periodo, en el tiempo, va a transcurrir más el nombre de Virgilio, ¿verdad? Exacto, porque él incursionó dentro de los tres géneros de la poesía. Los tres géneros las abarcó toditos, es por ello de que es el más conocido y el más popular. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro, adelante. No sé si leíste El Cantar de Roldán y cuál es tu opinión acerca de ti. ¿Acerca de cuál? Del Cantar de Roldán. Del Cantar de Roldán. Sí. No recuerdo bien cuál. No tuve la oportunidad de poder leerlo. Bueno, es una épica en realidad de una batalla, de un enfrentamiento, el Cantar de Roldán. Fabiana, ¿es uno de tus libros favoritos? No uno de mis libros favoritos, pero sí uno de los que he leído cuando estaba en colegio. Y me ha gustado bastante, realmente. ¿Qué libros favoritos tienen ustedes, Alexia, Daniela? Bueno, a mí me gusta el libro que trata de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo muy bien su título, pero creo que es eso, la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho y lo sigo leyendo. Ese es el que yo ahora tengo como favorito. ¿Te gusta mucho la Segunda Guerra Mundial? ¿Te interesa esa parte de la historia? Sí, me interesa mucho, hay muchos detalles y curiosidades que hay por aprender ahí. Tenemos eso en común, Daniela. Bien, yo igual soy un adicto a la Segunda Guerra Mundial. Alexia, ¿cuál es tu libro favorito? Alexia, ¿nos escuchas? Alexia sigue teniendo el problema del audio. A ver, vamos a ver cómo podemos seguir ayudándola. A ver, a ver, a ver. Alexia, si estás quizá en alguna laptop o si estás en un celular, desconéctale el audífono y trata de hablar solo de forma directa. Quizá funcione así. Al parecer no se puede arreglar. Alexia, ¿nos escuchas? Si, también puedes, si quieres, escribirnos en el chat privado y nosotros te ayudamos a seguir expresando tus ideas, todo por el chat. Lo podemos leer, podemos reproducir todo lo que nos escribas. Bueno, pues puedes escribirlo y nosotros lo reproducimos, no hay ningún problema, Alexia. Nos encontramos en el último minuto, nos encontramos ya acabando esta clase. Espero que a las personas que hayan logrado asistir les haya gustado mucho la clase, hayan tomado apunte de los autores, hayan tomado apunte del contexto histórico. Y pues fue para mí una clase muy completa, Adriana. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos los que se han unido a la transmisión y sobre todo a ti, José. Un gusto haber podido estar en esta tarde. Ha sido todo un gusto para mí, ha sido un tema realmente interesante. Ya saben, a las personas que les interesa mucho la literatura
antigua, la literatura clásica, la literatura de la edad antigua, pues ya tienen autores, pues ya tienen un contexto en el cual pueden comenzar a investigar, ya saben, está en nuestras librerías de Bolivia, los libros de la Biblioteca Clásica Gredos, entonces vayan a buscarlos. Yo tengo aquí estos dos de ejemplo, son justo dos de Ovidio, que es Tristes, y aquí son los textos mitológicos también de Ovidio, en el que también hacen muchas recreaciones épicas de la literatura griega misma. Están textos de la Ilíada, Esperotes, de la propia expresión de Ovidio, y pues ya saben, investiguen, sigan buscando esto, depende de ustedes. Ya saben que las P-clases vienen los profesores a darles pautas y a darles iniciativa. Entonces, les dan la perilla de la puerta, es su decisión continuar abriéndola, continuar abriendo otras puertas, así que sigan investigando. También recuerden de que, bueno, estamos todos los días con las P-clases desde las 4 de la tarde, y si quieren ingresar a participar de forma directa, pues además de que se les va a otorgar un certificado, pueden también necesitan llenar el formulario, necesitan ver todos esos procesos que les van a pedir en el equipo de redes, y pues así puedan ingresar de forma directa a la clase y participar con nosotros. Alisten sus cuadernos, alisten sus lápices, alisten sus dudas, que es lo más importante, y pues nosotros vamos a estar acá para apoyarles en todo lo que podamos. Por temas de seguridad, como bien lo han hecho hoy día Daniel, Alexia, Fabiana, nuestras participantes, nunca pongan su apellido y siempre estén bajo la regulación de algún mayor. Ha sido todo un placer, ha sido todo un gusto estar acá. También recuerden de que las P-clases son un tema gratis, son un tema que es un tema de voluntarios, de profesores y profesoras que están con la idea de continuar con la educación. Y pues me voy respondiendo a la pregunta de, bueno, que creo que me pedí, de Ingrid, que nos decía, ¿qué es PICA? Bueno, una vez más les vamos a explicar. PICA es Programas Inteligentes con Adolescentes, y pues claro, es nuestro aporte, nuestra migaja a la televisión boliviana para continuar haciendo productos de educación, productos de calidad, demostrar que se puede hacer televisión inteligente en Bolivia, y sobre todo demostrar de que podemos hacer muchos más productos al respecto. Estamos ahora con el proyecto de las P-clases, que es un tema de que de educación debe continuar, es un tema de que no podemos detener nuestro desarrollo personal, es un tema de que todos juntos podemos seguir aprendiendo varios temas, así que estamos siempre con esto, con su ayuda. Recuerden siempre escribirnos, y hoy a las 6:30 de la tarde estamos por ATV como siempre. También, si no tienes una buena conexión, si quizá no tienes una cuenta de Facebook, pues también las P-clases se están transmitiendo por ATV Radio, así que estén atentos a los horarios, estén atentos a sus canales, a sus radios, y vamos a estar acá presentes. Ha sido todo un placer, Adriana, muchas gracias otra vez. Gracias, José, muchísimas gracias. Pues eso fue. Muchas gracias a la profe Adriana, muy interesante el curso, las P-clases, y el tema también muy interesante, nos ha servido de mucho. Muchas gracias, Daniela. Daniela, por esa despedida tan bonita, y pues también Fabiana, ¿no? Fabiana, ¿te ha gustado la clase? Bastante, demasiado, me encanta leer en general, y esto me ha parecido una gran oportunidad para conocer más, y en serio, muchas gracias, profe, por la información que les ha brindado. Genial, genial que les haya gustado mucho. Y bueno, pues Alexia dice, a ver, nos está comentando ya que no ha podido solucionar el tema de su micrófono, pero bueno, está poniendo, es increíble el mundo de la lectura, nos escribe, y pues nos pone acá, Garcilaso de la Vega, en comentarios reales, es increíble, como la primera edad antigua, veían a la roca y piedras animales como dioses. Excelente comentario, excelente aporte, Alexia, muchas gracias por seguir participando, por escribir, y pues a todas las personas que nos están comentando, que nos están escribiendo, también muchas gracias por participar, por estar acá, por compartir este momento con nosotros, y pues nos despedimos con el tema con la última frase que pone Alexia, que dice, vuela toda la imaginación. Bueno, pues es muy correcto, para eso estamos con las clases de literatura de hoy. Ha sido todo un placer, cuídense, y recuerden ver Pica a las 6:30 de la tarde por ATV. Nos vemos, ¡chao! Chao, chao a todos.